a fin de, a fin de lograr eh, a fin de lograr lo que es un mejor aprendizaje de las instituciones jurídicas y del derecho de familia. Este diplomado va a iniciar el día de hoy día jueves 16 de febrero, se dictará con una frecuencia de todos los jueves de 7 a 9 de la noche. Contaremos con una modalidad tanto sincrónica como asincrónica. La modalidad sincrónica serán las clases desarrolladas en vivo y la modalidad asincrónica que serán llevadas desde nuestra aula virtual. Siendo nuestra aula virtual, el enlace ustedes pueden ingresar a través de www.esiet.com/aula virtual. Siguiente diapositiva, por favor. Quiero dar a conocer nuestra estructura de trabajo, ¿no? La estructura de trabajo contamos con dos áreas, el área administrativa y el área comercial. En el área administrativa se encuentran a cargo de la señorita Janet y el joven Claudio, donde pueden comunicarse con ellos directamente. Aquí nosotros les damos a conocer lo que son sus números de celulares para que usted, cualquier inconveniente, ya sean por temas de matrículas o certificaciones, ellos son los responsables. Cualquier duda o consulta, por favor, comunicarse directamente con ellos a estos números de teléfono. En el área comercial encontramos a nuestra coordinadora de ventas, que es la señorita Lucía. De igual forma, aquí ustedes pueden contactarse con ella a estos números de teléfono, que muy gustosamente los atenderá en cuestión de promociones de nuestros cursos y diplomados. Por favor, la siguiente diapositiva. Bien, estimados participantes, este diplomado a desarrollar estará a cargo de la doctora Marta Ábalos Ramos. Ella es abogada por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con maestría en el área de psicología, con el grado de magíster en terapia familiar, con más de 14 años de experiencia sólida en gestión y administración pública, en lo que es implementación de políticas públicas, supervisión y ejecución de proyectos de desarrollo social. Brinda lo que es asesoramiento a operadores y órganos de alta dirección en temas relacionados a derechos humanos, género, derechos de la mujer, la niñez, adolescencia, prevención y erradicación del trabajo infantil, registro de identidad y estado civil. Además, ella brinda asesoría, atención y defensa legal de casos sobre violencia familiar y sexual y derecho laboral. Sin más preámbulo, daremos inicio a la clase del día de hoy. Doctora, muy buenas noches y bienvenida. Podemos dar inicio a la clase del día de hoy. Doctora Marta, buenas noches. Sí, buenas noches a todas, a todos. Buenas noches, Janet. Muchas gracias por la bienvenida y la presentación al inicio de este diplomado en Derecho de Familia del Niño y Adolescente. Es un gusto para mí estar aquí en este diplomado. Esperemos que podamos compartir y aprender todos en estas sesiones programadas. Muchas gracias, Janet. ¿Empezamos entonces? Podemos iniciar, doctora. Ok, muchas gracias. Entonces empezamos. Eh, quisiera que me confirmen antes de empezar los participantes si están viendo la presentación, si todo es correcto, si me escuchan correctamente. Por favor, por el chat o por el audio.
Sí, doctora, correcto. Ok, listo. Ujú. Bueno, muy bien. Vamos entonces a avanzar. Y al inicio de este módulo del diplomado familia, vamos a ver lo que es el derecho de familia, ¿no? Eh, la regulación de la familia, la celebración del matrimonio, el divorcio y las causales de adulterio en general, ¿no? Todas las causales que conllevan a lo que es el divorcio, el régimen patrimonial, la liquidación de las sociedades gananciales, la filiación matrimonial. Vamos a, a, a recordar, yo imagino que los participantes, o todos los participantes, tienen conocimiento, ¿no? Del libro, ¿no? De familia, del Código Civil. Entonces, vamos hacer a resaltar algunos puntos importantes que se requiere y sobre todo las modificaciones que ha ido teniendo este libro del Código Civil en los últimos años, ¿no? Y las implicancias que esto ha tenido eh, en, en su aplicación, ¿no? Las problemáticas que se suscitaron y que se suscitan aún en el contexto de la nueva redacción que se tiene eh, en este libro de familia, ¿no? Y para ello vamos a definir, ¿no? ¿Qué es la familia, ¿no? A ver, a mí me gustaría interactuar con los participantes si eso es posible. Yo voy a ir preguntando o pueden activar su micrófono. No sé si tienen la opción, estimadas, para que los participantes puedan participar, ¿no? Y podamos ir encontrando, identificando lo que nuestra legislación establece respecto a la familia. Como nosotros sabemos, ¿no? Durante mucho tiempo y durante todos los tiempos, el término familia nos lleva a una definición, ¿no? De un grupo especial, ¿no? Con vínculos especiales, pero sobre todo un espacio importante en la sociedad. Este espacio, esta concepción, ha ido cambiando, ¿no es cierto?, a lo largo del tiempo. Para algunos continúa siendo en estricto esta definición de grupo especial, ¿no?, con ciertas características, mientras para otros esta definición ha ido eh, cambiando a lo largo del tiempo. La familia eh, que antes se tenía, y estamos cuando decimos antes, estamos hablando el Código de 1852, el Código de 1936, el Código de 1984, antes de sus modificaciones, ¿no? Cómo este concepto de familia era diferente al que actualmente y las nuevas generaciones lo sostienen en la actualidad, ¿no? La familia es el núcleo social más importante, ¿no? Que tenemos y que debiera, ¿no?, ser para cada una de las personas, ¿no? Sin embargo, a veces este núcleo, este grupo importante, no cumple esta función de, de núcleo madre, digamos, ¿no? Que alimenta, que protege, ¿no? Porque la familia, eh, en la concepción para muchos, es eso, ¿no? Un grupo nutriente, protector, alimentador, ¿no? Eh, eh, que sostiene, que da soporte, ¿no? En todos los contextos emocionales, sociales, físicos, ¿no? Y que para unos sí funciona, tiene esta solidez, ¿no? Que tiene vínculos jurídicos, pero también
nace de vínculos de sangre, ¿no? Y se establecen vínculos jurídicos desde diferentes puntos de vista y de diferentes aspectos, tanto de origen sanguíneo como de origen afín, ¿no? Lo vamos a ir desarrollando más adelante, y el cual se encuentra regulado en todas nuestras normas aplicables tanto a nivel público como privado, ¿no? Así, en ese contexto, tenemos que internacionalmente también hay los diferentes instrumentos internacionales establecen definiciones sobre la familia y alguno de ellos señala que es el elemento natural y fundamental de la sociedad sujeta a la protección del Estado y la sociedad. Miren qué importante definición, elemento natural. ¿Qué significa? Que se da eh, como por defecto, digamos, ¿no? En, en el desarrollo de la sociedad. Y es fundamental, dice, ¿no? Para la sociedad, dice, sujeta a la protección. Es importante esto porque está sujeta a la protección del Estado y la sociedad. Y en ese sentido, específicamente, en el marco de estos instrumentos internacionales, también nuestro Estado, pues, establece esta protección en nuestra Constitución del Estado, ¿no? Nuestra Constitución Política del Estado. Establece esta protección a la familia y la obligación de la sociedad de proteger a la familia y de sus integrantes, ¿no? Y en especial, dice la Constitución, a la mujer embarazada y al niño, dice, pues, ¿no? Entonces, hay concordancia entre nuestra legislación y la legislación internacional. La familia, por otro lado, ¿no? Debe ser protegida por la sociedad y el Estado, señala la Convención Americana de los Derechos Humanos, concordante con lo que ya estamos diciendo, ¿no? Como decíamos, la familia ha sufrido cambios en su definición, por decirlo así. Okay. A ver, hay alguien que dice, espera un momentito, estoy leyendo. Se fue el audio, me dicen para algunos, no, es para todos, acá todo está bien, espero que no sea mi conexión, por favor me avisan. Ok. No, entonces, como decíamos, la familia ha ido sufriendo cambios y miren, lo que en muchos momentos se identificaba como algo no correcto, no adecuado en la sociedad para hablar de familia, estamos hablando en los contextos antiguos, ¿no? Código de 1852, 1936, ¿no? Donde la familia estaba eh, contextualizada a la representación del varón, ¿no? Y donde la mujer no tenía definitivamente eh, ni voz ni forma como eh, representarse a sí misma, ¿no? Y mucho menos representar o formar o tomar alguna decisión jurídicamente válida en el marco de la familia, ¿no? Y esto es importante porque a lo largo del tiempo esto sí ha cambiado drásticamente, ¿no? Como lo sabemos, ¿no? Entonces, eh, sin embargo, miren los tipos, ¿no? Los modelos de familia que antes eran eh, segregadas, ¿no? Discriminadas, ¿no? En el marco de la norma, ¿no? Hoy en día estas familias existen y se dan, digamos, de manera común, ¿no? Y vamos a encontrar estos modelos de familia, ¿no? Las tradicionales, ¿no? Donde existen mamá, papá, ¿no? Pero también vamos a encontrar familias monoparentales, ¿no? Donde existe solo papá o donde existe solo mamá, ¿no? Con los hijos, o familias
con diferente conformación, donde existe padre, familia, ¿no? Extensa, ¿no? Abuelos, tíos, ¿no? Dentro de la familia, ¿no? Eh, y familias ensambladas también, donde el padre viene de una familia anterior, ¿no? Con hijos hacia el matrimonio, hacia la familia, y la mujer también igualmente viene con hijos de una familia anterior, de una pareja anterior, y se van a conformar en familias ensambladas, ¿no? Esta, esta, estos modelos han sido incorporados de alguna manera en la normatividad y en la concepción de familia con la que ahora se trata nuestra legislación, ¿no? Aunque hay muchos, quizás, ¿no? Como abogados o como estudiantes de derecho, muchos, vamos a encontrar diferentes opiniones al respecto, pero que sin embargo, cuando hablamos de derecho, lo que se busca es justicia, igualdad, ¿no? Equidad, que son los principios del derecho. Y en ese marco es que el legislador debe regular, ¿no? Entonces, en ese sentido, se va a regular de acuerdo a la necesidad, ¿no? No a un ideal, no a un ideal a futuro, sino de acuerdo a la realidad que tiene nuestra sociedad actual, ¿no? Entonces, la necesidad que se encuentre, ¿no? Va a tener que, si no está regulada y que genera fenómenos sociales, ¿no? Legales, este, eh, con implicancias económicas para el país, entonces va a tener que generar una norma que, implemente, que incorpore derechos y estabilidad social, ¿no? En general, en el país, ¿no? Entonces, el derecho de familia no es ajeno a todos estos fenómenos, ¿no? ¿Y por qué nosotros hablamos y decimos, este concepto ha cambiado, ¿no? Porque si nosotros nos remontamos un poco al derecho romano, vamos a encontrar las tablas de Justiniano, donde decía, ¿no? Que el jefe de familia era el pater familis, ¿no? ¿Y quién era el pater familis? ¿Quién debía ser el pater familis? Debía ser un varón, o sea, un hombre, varón, ¿no? Independiente, sui juris, ¿no? Con capacidad económica, ¿no? Teniendo a cargo una familia, un grupo familiar, ¿no? Libre, ¿no? O sea, que no sea esclavo, ¿no? Que no tenga ese nivel de dependencia. Y este pater familis tenía la potestad de decidir sobre todo, ¿no? Pero algo llama la atención, importantemente, cuando dice que éste tenía el poder de decidir hasta sobre la vida y la muerte de la mujer y los hijos. ¿Y eso por qué? Porque la mujer no tenía, pues, no podía decidir, ¿no? Y para decidir tenía que estar dentro, o sea, para decidir o para tener derechos, para ser protegida, tenía que estar dentro de un grupo familiar, de una familia, ¿no? A cargo de un jefe de familia. Entonces, este modelo es el que ha sido incorporado en nuestra legislación a lo largo del tiempo, ¿no? Y el Código de 1852 incorporaba pues este modelo, ¿no? Obviamente, y establecía, ¿no? Que la mujer no podía ni comprar ni vender sin un representante y obviamente ese representante tenía que ser varón. Por consecuencia, la mujer tenía, pasaba, ¿no? Del poder del padre, ¿no? Del poder del padre al poder del marido, ¿no? Y de allí es este término, ¿no? De qué cosa era el poder, dar el poder, ¿no?
el manus, decía, ¿no? En romano, el manus, ¿no? Entonces, por eso es que se decía, voy a pedir la mano, o sea, pero el pedir la mano no era la mano que nosotros conocemos con 5 dedos, sino que era pedir el poder sobre ella, o sea, trasladar, ¿no? El poder del padre hacia el marido, ¿no? Sobre la mujer, ¿no? Entonces, este modelo incorporado en nuestra legislación, pues decía la regulación que la mujer no podía comprar ni vender, no podía opinar, no podía denunciar así ella haya visto algo que sea delito, este, no podía firmar a sus hijos por sí misma, tenía que ser el marido, ¿no? No podía declarar en ningún lado si no era con autorización del marido, ¿no? Entonces era un mundo de varones donde la mujer no podía hacer nada. Entonces, para que ella estuviera protegida, porque ese era el término, ¿no? Debía estar casada. Pero ¿qué pasaba con la mujer no casada? ¿Qué pasaba con la mujer que era engañada, que tenía hijos, o que era viuda, o que era huérfana, ¿no? Y que no se había casado, o que no tenía dinero, ¿no? Y que por lo tanto no era apta para casarse. Entonces, esta mujer sola, y hay literatura, ¿no? Que muy claramente dice, ¿no? Una mujer sola, una mujer no casada, una mujer andando en la calle, no ha podido hacer otra cosa que prostituta. Eso no lo digo yo, lo dice mucha literatura, ¿no? Era la forma en cómo se veía la vulnerabilidad de la mujer en ese entonces. Entonces, para que eso no suceda, la mujer siempre buscaba, obviamente, estar protegida y eso significaba estar casada. Pero en ese marco de estar casada, al hombre, por contraparte, la ley le asignaba la carga de brindar protección, alimentación, casa, todo, ¿no? Eh, Aunque se divorciara, hasta que la mujer se volviera a casar. Si se volvía a casar, entonces perdía ese beneficio, ¿no? Entonces, como entenderán, ¿no? Si analizamos un poco a este contexto, obviamente a la mujer le parecía poco, ¿no? Y además contando los abusos que sucedían en ese contexto, ¿no? Y al hombre le parecía mucho, ¿no? Mucha carga. De tal forma que eh, quizás son, no sé las edades de los participantes, pero los que son de mi edad más o menos, entonces vamos a recordar eh, que mucho tiempo, ¿no? Los hombres huyen del matrimonio y mientras que las mujeres buscan casarse, ¿no? El hombre dice, no, no, casarme, no, casarme, no, casarme, no. Y la mujer, sí, 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 me caso, ¿no? Y eso era ¿por qué? Por este contexto, ¿no? Ahora, posterior a eso, viene la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el contexto social, político mundial, ¿no? Que incorpora una definición, ¿no? de, de persona, ¿no? Antes de eso, en el contexto del modelo romano, el hombre que era un pater family tenía un atributo especial que era la personalidad. Ese atributo especial le permitía tomar decisiones eh, sobre todo su ámbito familiar y sobre sí mismo, ¿no? La personalidad. Entonces era un atributo especial para ciertas personas, sobre todo varones, ¿no? Y no todo varón, sino los que tenían estas cualidades. Y en ese contexto se dieron abusos, los grupos de mujeres vulnerables, solas, viudas, que terminaban como indigentes, o niños huérfanos que terminaban siendo explotados con mano de obra barata, ¿no? Y en ese contexto, desde la antigüedad hasta el contexto de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, eh,
se daban una serie de fenómenos donde había grupos vulnerables que requerían atención y que obviamente era una constante de abuso que reconocen los declarantes en este instrumento internacional y dicen, nosotros hemos observado y hemos visto la barbarie que ha sucedido, dicen, ¿no? Debido a la desigualdad entre los seres humanos. Y ellos dicen, reconocemos, ¿no? Que para que esto no vuelva a suceder, se debe reconocer la igualdad entre todos y que la dignidad, ¿no? Y la personalidad son inherentes a la condición de ser humano, ¿no? Entonces, ya no podíamos decir a partir de allí, ¿no? Se incorporaba este concepto de la persona humana, un ser humano con ese atributo especial de personalidad. A partir de entonces, las legislaciones van a ir incorporando esta definición de persona humana, ya no como el Código de 1852 que ustedes podrían revisar, donde se hablaba de la personalidad como un atributo especial, sino que ahora se habla de la persona humana como el fin supremo de la sociedad y del Estado, y que tiene derechos inherentes a su condición de ser humano desde su nacimiento. Entonces, como, como seguramente nosotros nos podemos imaginar, en este contexto, la familia ya ha ido cambiando, ¿no? Esta definición de familia ha ido cambiando a lo largo del tiempo, ya se incorpora la definición de ser humano, de persona humana, ¿no? Y a pese a eso, nuestra legislación, el Código de 1936, todavía eh, tiene en su contenido de libro de familia artículos en el cual la mujer, pese a esta Declaración Universal de los Derechos Humanos, todavía está supeditada, ¿no? a la potestad del varón, ¿no? A la autorización del varón para poder declarar, para poder firmar a sus hijos, ¿no? Y de allí es que nosotros en muchas actas de nacimiento, por ejemplo, antiguas, vamos a encontrar que dice hijo natural, ¿no? A veces dice del varón, a veces solo dice hijo de tal mujer, ¿no? Y abajo en la parte de declarantes no firma la mujer, sino que firma otro hombre, un X, que no es el padre del niño, sino que es un acompañante que declara, ¿no? Porque él sí puede hacerlo, el varón sí puede, y dice, testigo a ruego, fulano de tal, ¿no? O declarante de tal. Y ese declarante no era el padre del niño, era un varón que se prestaba para que este niño pudiera tener un antenacimiento. Eso se daba por este contexto de la mujer, ¿no? Que no tenía derechos. Parte de eso, parte de estos artículos se han venido arrastrando y se han venido modificando em, de manera em, muy seguida entre 2018 y 2019, ¿no? Eh, Porque suscitaban muchos problemas, ¿no? Por ejemplo, la presunción de la paternidad, ¿no? En el matrimonio, por ejemplo. Eso se daba en un contexto de 1852, 1936, para proteger a la mujer, ¿no? ¿Por qué? Porque muchos varones decían, ah, no es mi hijo, no es mi hijo, entonces que se vaya, ¿no? Entonces la ley le dijo, ah, no, tú eres el varón, tú tienes la obligación y todo hijo que nace en el matrimonio es tuyo, así tú lo niegas, ¿no? Esa es la presunción de matrimonio. Pero con el tiempo, en nuestra época, eso se volvió algo negativo, porque le decía a la mujer
que no podía declarar a su hijo, aunque no fuera el marido, o sea, no podía decir quién era el padre porque estaba casada. Y eso no fue el sentido de la norma, pero se suscitó problemáticas en ese contexto. Entonces, esas problemáticas hicieron que muchos de los artículos se fueran modificando a, pese a mucha oposición que había en ese entonces debido a posiciones conservadoras, ¿no? De la definición de familia, ¿no? Entonces, todo este panorama, ¿no? En la actualidad, nosotros vamos a hablar de la familia como una institución natural, considerada como la célula básica de la sociedad, y que viene a ser el conjunto de personas unidas por un vínculo de parentesco consanguíneo legal, ¿no? Y que en un sentido restringido es el núcleo formado por el padre, la madre y los hijos, ¿no? Esta definición importante, porque decimos personas unidas por un vínculo de parentesco consanguíneo legal, ¿no? Es importante porque no nos limita, ¿no? A solamente una familia tradicional, ¿no? Para efectos de la ley, sino que busca proteger al grupo familiar. Y esta definición también la podemos encontrar, el legislador lo ha plasmado, ¿no? Ha tomado en cuenta esta realidad, y en la ley 3364, que es la ley sobre violencia familiar y el grupo, ¿no? Familiar, no contra la mujer, ¿no? La violencia familiar contra la mujer, la violencia contra la mujer y el grupo familiar, eh, vamos a encontrar que ya no se habla allí de solamente la violencia familiar restringido a la familia con vínculo de parentesco sanguíneo, nada más, sino que se habla del grupo familiar, o sea, de todos los que viven en ese inmueble como una familia, mientras no haya un vínculo contractual, ¿no? Ahí ya no forma parte del grupo familiar. Entonces, si nos damos cuenta, o sea, ya esta definición clásica de familia que había antes cambió. Nuestra definición de familia actual es diferente porque está buscando la protección de muchas personas que antes se encontraban vulnerables. Estos conceptos restringidos de la familia causó muchos problemas. ¿En qué sentido? Por ejemplo, y lo vamos a ver cuando hablemos de matrimonio también. Eh, Cuando se hablaba que la familia era solamente quienes tenían el vínculo matrimonial, por ejemplo, y se eh, discriminaba a quienes no eran así, ¿no? Se hablaba de, por ejemplo, hijos ilegítimos, hijos espurios, hijos bastardos, ¿no? Y así lo decía la norma. O sea, eso ahora suena como un insulto, pues no, en la actualidad. Pero en esa época, 1852, se hablaba de este tipo de estos términos como categorías de hijos, ¿no? Hijos espurios, hijos bastardos, y habían otras más, ¿no? Eh, Términos en cómo se eh, catalogaban, digamos, a los hijos que no nacían del matrimonio. Y, y estos hijos no tenían derecho al apellido del padre biológico, ¿no? Y muchos de ellos tampoco podían tener el apellido de la madre porque la madre no podía declararlo, ¿no? Entonces, tampoco la ley le permitía declarar con su propio apellido, cosa que ha ido cambiando con el tiempo, ¿no? No hace mucho, del 2016 en adelante, miren, entonces la mujer que era engañada, por ejemplo, o que el hombre se iba dejando a la embarazada, no podía declarar a su hijo, ¿no? Ella no podía declarar, ¿no? De ahí apareció una ley que decía, sí puede declarar quién es el padre,
Y luego decía, no, no puede declarar quién es el padre, porque no sabe, porque sería calumnia, ¿no? Decían mucho, ¿no? Sin embargo, en la actualidad, la norma ya establece con claridad que la mujer, por ejemplo, sí puede declarar a su hijo, eh, si desea, puede declarar el nombre del padre biológico, porque ya sabe quién es, ¿no? O también lo puede declarar solo con sus apellidos, ¿no? Y algunos dirán, pues sí, pero parecería su hermano si lo declara solo con sus apellidos. En términos de los apellidos, sí, pero en términos legales no, porque en la acta de nacimiento establece ahí el vínculo y dice vínculo madre, declarante madre, padre en blanco, ¿no? Entonces, eso se dio para que el niño no sea discriminado, no sea tratado con estas terminologías que se hacían antes y que causaban mucho daño, ¿no? Eh, Decirle a un niño, ¿no? No eres hijo legítimo, ¿no? A las actas de nacimiento decían hijo ilegítimo, hijo bastardo, así decían las actas de nacimiento, ¿no? Entonces, luego los estudios, investigaciones, ¿no? Dicen, no, eso está mal, eso hace daño por el bienestar del niño, ¿no? El niño no debe tener esas consignaciones en su acta de nacimiento, ¿no? Para que no sea discriminado, para que no se haya bullying, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, todo esto ha ido cambiando y se ha derivado de este concepto de familia que se tenía, un concepto restringido que solo tenía que ver en estricto con el matrimonio y el matrimonio religioso en ese entonces, ¿no? Ahora, ¿qué características pues tiene la familia? ¿No? Tiene elementos biológicos que se derivan obviamente, ¿no? Del vínculo consanguíneo, ¿no? De un hecho humano natural, digamos, que es la procreación, ¿no? Y que aprovecho aquí y comento también que antiguamente pues la definición de matrimonio tenía que ver con la procreación. Entonces, matrimonio que no procreaba no era matrimonio, ¿no? Y muchas veces podía ser disuelto. ¿Quién perdía en ese contexto? Era la mujer, ¿no? Porque además la sociedad daba por hecho que el problema de la procreación siempre la tenía la mujer. La ciencia ha determinado que era todo lo contrario en muchas oportunidades, pero en esa época era la culpa era la mujer. Entonces, este vínculo, este elemento biológico importante en la familia, eh, es derivado, no es derivado de este hecho natural, ¿no? Humano, que es la procreación, ¿no? El vínculo consanguíneo. Y también tenemos un elemento jurídico, ¿no? O legal, ¿no? Que se establece sobre el elemento biológico y que se va a dar en el marco del matrimonio y también de la adopción, ¿no? Los vínculos de afinidad, ¿no? Vínculos legales, ¿no? Que establece, que se dan derivados del matrimonio y por la adopción que se asume como hijos, ¿no? A quien de sangre no lo es, pero que finalmente eh, la ley le da a este niño, a esta persona adoptada, iguales derechos eh, que un hijo consanguíneo, ¿no? Sin ninguna diferencia. Eh, Cornejo Chávez, ¿no? Nos habla y nos define a la familia y dice, la familia no es fundamentalmente un fenómeno jurídico legal, ni obra ni creación del derecho, ni de la ley, sino que por su génesis, o sea, por su origen, es sobre la naturaleza humana, dirigida a satisfacer las necesidades y exigencias inherentes a la persona como ser individual y social. ¿No? Interesante su definición, porque en el tiempo que Cornejo Chávez ha escrito, ¿no? No teníamos todavía las definiciones que hoy se tienen. Entonces, es importante ver cómo algunos juristas
ya han tenido una visión clara del fenómeno que se daba en la familia, ¿no? A través del tiempo hemos hablado del origen romano, ¿no? Por hablar del modelo latino que tenemos, ¿no? Pero que también vamos a poder identificar pues modelos matriarcales, ¿no? Donde imperaba el dominio de la mujer, ¿no? Derivado obviamente para muchos del parentesco uterino y de la poliandría, ¿no? Bueno, de lo que es el dominio de la mujer, básicamente, el poder de la mujer en la familia. Y posteriormente, que es el tipo que más ha predominado, digamos, la familia de tipo patriarcal, donde gobierna el padre, ¿no? Donde el parentesco se determina en función al padre, ¿no? Y donde se practica la poligamia, ¿no? Ahora, eh, eh, tipo patriarcal lo tenemos hasta la actualidad y va cambiando poco a poco, ¿no? Una sentencia que leí no hace mucho respecto a, por ejemplo, a el parentesco que se determina en función al padre, ¿no? Ya una sentencia del Tribunal Constitucional señala, ¿no? Que el hijo, por ejemplo, podía llevar el apellido de la madre primero antes que del padre, ¿no? Tiene sus razones, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque muchos, ¿no? Han interpretado en el Código Civil, ¿no? Que cuando dice, ¿no? Que el niño deberá llevar, ¿no? El primer apellido del padre y el primer apellido de la madre, lo dice así, no dice el orden, lo dice explícitamente así, sin indicar el orden. Sin embargo, dada esa redacción, se interpretó mucho tiempo y se sigue interpretando para términos administrativos que se debe registrar eh, como primer apellido el apellido del padre. Así se ha venido haciendo y así se viene haciendo, interpretando este artículo, eh, dándole forma, ¿no? Eh, Señalando que obligaba a este orden. Primero el padre, seguido del apellido de la madre. No lo dice el artículo seguido, sino que dice llevará el primer apellido del padre y el primer apellido de la madre. Eh, las tendencias, los cambios sociales están influyendo y logrando que esto ah, pueda ser cambiado y seguramente con el tiempo este, esto será diferente. Seguramente las generaciones siguientes encontrarán otras necesidades legales y sociales y por lo tanto habrá diferentes cambios. Las razones se van dando de acuerdo a los fenómenos, ¿no? De la sociedad. Entonces, este es el tipo patriarcal, ¿no? También encontramos la familia de tipo monogámico, formada por un solo hombre y una sola mujer, corresponde a estos últimos tiempos, ¿no? A la familia monogámica que la ley establece. Ahora, eso también tiene un origen, ¿no? Un modelo, pues, ¿no? El modelo romano, y esto ha venido a lo largo del tiempo, y no solamente por el modelo romano, sino por la influencia también de la iglesia en la norma, ¿no? En la legislación, y por lo tanto, quienes somos cristianos, pues no, vamos a decir sí, estamos en lo correcto. Hay quienes quizás dirían, no, pues no es así, ¿no? Pero nuestro modelo es monogámico y lo contrario tiene sanciones, ¿no? También tiene sanciones civiles, la bigamia, ¿no? Ya lo vamos a ver más adelante, en lo que es el divorcio o la separación, ¿no?
las características de la familia, ¿no? Como un fenómeno, como un hecho natural relacionado con la vida, ¿no? Un espacio donde se sucede la procreación, el nacimiento como fenómenos naturales que brindan continuidad, ¿no? A la, a la, a la, al ser humano, ¿no? Eh, También tiene los contextos local, zonal, regional y nacional de acuerdo con los usos y costumbres de los pueblos, ¿no? Influye en la cultura. En estos tiempos vamos a hablar de multiculturalidad, pluriculturalidad, vamos a hablar de diversidad, ¿no? Entonces, vamos a hablar de derecho consuetudinario, vamos a hablar sobre todo, y es importante resaltar, porque las últimas modificaciones que ha sufrido el Código Civil incorpora eh, el derecho eh, de los pueblos, como son las comunidades nativas, y lo vamos a ver eso cuando hablemos del matrimonio, ¿no? Cosa que antes del 2018-19 eso no existía. Y ahí les contaré también tiene una característica ética, ¿no? Que más que normas jurídicas son de carácter moral, ¿no? Esto porque hay pues influencia de la iglesia y la iglesia tiene ciertos principios, ¿no? Que ha incorporado y que la sociedad ha adoptado como parte de su desarrollo, ¿no? Y su dinámica y establece su orden social y moral, ¿no? Establece reglas y dice esto es moral, esto no. Entonces la familia también incorpora, tiene en su dinámica esta característica de conservación de principios morales en sus integrantes, ¿no? Eso tiene varias interpretaciones, pero ahí lo dejamos porque nuestro fin es otro, ¿no? Es público porque eh, tiene eh, que cumplir de manera imperiosa la regulación que la ley establece, ¿no? Eh, para que nosotros hablemos de familia, eh, debemos hablar de este término muy importante que es el estado de familia y que va a ayudar, ¿no? En la aclaración de muchos casos de matrimonio o de relaciones de hecho, ¿no es cierto? Para determinar si hay, ¿no? Un contexto de familia, ¿no? Si dos personas se casan, por ejemplo, debe haber un estado de familia, ¿no? Para decir que ese matrimonio sí, o sea, no solo es un papel, sino que se está dando, se está llevando a cabo en la vida real, se busca determinar el estado de familia. Por ejemplo, si dos personas se casan eh, y se quema, digamos, el registro civil, ¿no? Y esa acta no había sido todavía incorporada en el sistema de RENIEC como hoy en día es, ¿no? Entonces dice, sí, pero yo me casé. Para que sea válido mi matrimonio, ¿me tengo que volver a casar? Y algunos le dirían, sí, pues cásese de nuevo, ¿no? Algunos le dirían eso, ¿no? Y algunos abogados recomiendan eso y le dicen, sí, sí, tiene que volverse a casar. Y entonces los señores se van y se casan nuevamente, ¿no? Pero eso no es correcto. ¿Por qué? Porque lo que hay que buscar ahí es probar que sí hubo un matrimonio y que consecuencia de ese matrimonio hay un estado de familia, ¿no? Y el Código Civil establece en la actualidad, ¿no? Que ese estado de familia es importante para probar la existencia de un matrimonio,
¿no? Y probar que sí se llevó a cabo esta celebración. Entonces, no necesitas volverte a casar para que tu matrimonio sea válido, ¿no? Y los abogados entenderán muy bien por qué, porque si tú te casaste, a ver, estamos en el año 2023, ¿cierto? Si usted se casó en el 2016, se quemó el registro en el 2017 o 18, digamos, ¿ya? Entonces le dicen, se quemó, no tienes acta, no estás casado. ¿Qué tenemos que hacer? Entonces, bueno, cásate de nuevo, le dicen.